Voy a leer el versículo 16 hasta el final de este capítulo, que es el versículo 31, pero sí le quiero decir algo al respecto de esto. Muy probablemente no vamos a acabar todos estos versículos. Hay mucha riqueza en este texto. Así que por favor vaya a Éxodo 26 y voy a leer del 22, voy a leer del 16 hasta el 31. Usted me sigue con su vista, si le es posible ponerse de pie, hágalo por favor. Se lo recuerdo por respeto a lo que es leído, no por el que lee, sino por lo que es leído, que es la palabra de nuestro Dios. Dice así, Éxodo 22, 16, si alguno seduce a una doncella que no esté desposada, y se acuesta con ella, deberá pagar una dote por ella para que sea su mujer. Y si el padre rehúsa dársela, él pagará una cantidad igual a la dote de las vírgenes. No dejarás con vida a la hechicera. A cualquiera que se eche con un animal ciertamente se le dará muerte. El que ofrezca sacrificio a otro Dios que no sea el Señor será destruido por completo. Al extranjero no maltratarás ni oprimirás, porque extranjeros fuisteis vosotros en la tierra de Egipto. A la viuda y al huérfano no afligiréis. Si lo afliges y él clama a mí, ciertamente yo escucharé su clamor, y se encenderá mi ira, y os mataré a espada, y vuestras mujeres quedarán viudas, y vuestros hijos huérfanos. Si prestas dinero a mi pueblo, a los pobres entre vosotros, no serás usurero con él, no le cobrarás interés. Si tomas en prenda el manto de tu prójimo, se lo devolverás antes de ponerse el sol, porque es su único abrigo, es el vestido para su cuerpo. ¿En qué otra cosa dormirá? Y será que cuando él clame a mí, yo le oiré porque soy clemente. No maldecirás a Dios, ni maldecirás al príncipe de tu pueblo. No demorarás la ofrenda de tu cosecha ni de tu vendimia. Me darás el primogénito de tus hijos. Lo mismo harás con tus bueyes y con tus ovejas. 7 días estará con su madre y al 8º día me lo darás. Y seréis para mí hombres santos. No comeréis carne despedazada por las fieras en el campo. A los perros la echaréis. Hasta ahí la lectura. Oremos. Señor, gracias por tu palabra, porque nos concedes la bendición de tenerla y la bendición, Señor, de tener tu Santo Espíritu, quien es nuestro Maestro, quien ilumina nuestro entendimiento. Rogamos que lo hagas así. Que salgamos, Señor, con alimento espiritual, el pan y la semilla para sembrar en corazones que tú abras a tu palabra. Amén. Tomen su lugar, por favor. Uno se acerca a estos versículos y pareciera tener una lista de mandatos que reflejan, como hemos estado diciendo, aplicaciones de los 10 mandamientos, pero que difícilmente podríamos encontrar, si no ponemos atención, la conexión que entre unos y otros. ¿Cuál es el hilo conector entre todos ellos? Bueno, esa es una buena pregunta. Antes de brincar a las aplicaciones, uno siempre debe preguntarse de qué trata este texto. ¿Qué es lo que dice? Y en el primer nivel de interpretación, pues es el entenderlo como una lectura de comprensión. ¿De qué está hablando? Bueno, como le dije y como usted leyó junto conmigo, una serie de mandamientos. Sin embargo, sí hay un hilo conector entre ellos. Le soy sincero, yo me debatí en semanas anteriores pensando si el versículo 16 y 17 debía pertenecer a la sección anterior. La sección anterior que vimos la semana pasada, recuerdan que hablamos del robo. Ampliamente hablamos del robo. Pareciera que esa sección está enlazada al versículo 16 y 17, y ahorita voy a explicar por qué. Y que luego a partir del versículo 17 y al versículo 27 hay otra sección que culmina este capítulo en los versículos 28 al 31 con una última sección, al menos dentro de lo que conforma este capítulo 22. Si yo pudiera avanzar rápido, llegaremos hasta el versículo 27, pero no lo prometo, no creo. Y dejaríamos así la última de estas secciones, pero creo que nos vamos a tener que estacionar apenas en los primeros versículos porque hay tantísimo que decir del cuidado de Dios
para la dignidad individual. ¿Cuál es el hilo conector entre estos versículos desde el 16 y hasta el 31, o por lo menos hasta el 27? Que Dios cuida de la dignidad individual, que a Dios sí le importa el valor de cada persona por lo que es un portador de la imagen divina. Sí le interesa. Cuando estamos en el estudio de la palabra de nuestro Dios, no tardaremos mucho en leer en el Nuevo Testamento que debemos preocuparnos de guardar un buen testimonio ante el mundo. Y que eso es importantísimo. Sin embargo, no siempre va a ser posible agradarle el ojo al mundo. Sobre todo en tanto que éste se convierte cada vez más hostil, más duro contra las cosas de nuestro Dios. Sin embargo, nuestro trabajo como hijos de Dios y para algo que nos capacite el Espíritu Santo es para dar buen testimonio aún en tiempos de profunda hostilidad e incluso violencia contra los creyentes. Póngale un dedito a Éxodo 22 y acompáñeme por favor a la primera carta de Pedro, que si me permite sugerir un título que le ayude a recordar el tema de toda esta carta, yo le llamo la carta del sufrimiento. La palabra sufrimiento en su forma verbal o como sustantivo aparece en cada capítulo de la epístola de Pedro, de la primera. Sus 5 capítulos contienen indicaciones acerca del sufrimiento. Vean lo que dice el capítulo 3 de Primera de Pedro, versículo 13. ¿Y quién os podrá hacer daño si demostráis tener celo por lo bueno? Pero aun si sufrís por causa de la justicia, dichosos sois, y no os amedrentéis por temor a ellos, ni os turbéis, sino santificad a Cristo como Señor en vuestros corazones, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, pero hacedlo con mansedumbre y reverencia, teniendo buena conciencia, para que en aquello que sois calumniados, sean avergonzados los que difaman vuestra buena conducta en Cristo. Pedro estaba escribiendo a creyentes perseguidos. Estaban siendo masacrados en persecución. No estaban jugando a las traes. Te correteo, te toco y te dejo allí. No. Ahora tú me correteas. No. Si los alcanzaban, los mataban. Por lo menos los torturaban a los creyentes. Entonces, cuando uno entiende ese contexto, esta verdad brilla más. Les explico a mis alumnos de predicación que entender el contexto de un texto es como aquellos vendedores de joyas, ¿verdad? Cuando le compré su anillito de compromiso a mi reina, ¿verdad? Fui allí y pues el anillo me gustó, pero el vendedor colmilludo, la vendedora en este caso, sacó un pañito negro, prendió la luz de un reflectorcito que tienen allí y lo puso debajo. Pues así brilla más. Ese pañito negro es el contexto, y cuando usted toma un versículo y lo pone sobre su contexto, entiende mejor, brilla todavía más. Las instrucciones que Pedro dio a sus lectores fueron dadas en tiempo de persecución. Aún en tiempo de persecución, cuida tu testimonio. Por supuesto que eso abarca el tiempo donde hay paz, donde hay seguridad, donde podemos alabar el nombre de nuestro Señor. Sí, los oigo. Estaban cantando bien fuerte alguno de estos cantos. Él me sostendrá a todo pulmón. Bueno, no es que cantemos esa canción, sino que estaban cantando ese himno a todo pulmón. Se fija, gozamos de esta paz. ¿Cuánto más debemos guardar nuestro testimonio? Sin embargo, no siempre esto va a ser posible. Menciono todo esto del testimonio porque al Señor sí le importa lo que se piensa de nosotros y cómo pensamos unos de los otros. Ese hilo conductor está en Éxodo 22 del 16 al 27. La dignidad de la persona, qué se piensa, cuida lo que se piensa del otro, cuida lo que piensas de los otros, cuida de ti mismo también. Empecemos por el versículo 16 de Éxodo 22. Dice así, versículos 16
y 17 nuevamente. Si alguno seduce a una doncella que no esté desposada y se acuesta con ella, deberá pagar una dote por ella para que sea su mujer. Y si el padre rehúsa dársela, él pagará una cantidad igual a la dote de las vírgenes. Note por favor el lenguaje. Aquí lo que se está censurando no es un caso de violación o de abuso. Es el caso de seducir a una doncella, a una señorita. Dice que no está desposada, ni siquiera tiene todavía esposo o prometido, pues. Una doncella que ni siquiera tiene compromiso con nadie es seducida para acostarse con ella. Más adelante la ley judía se encargaría de hablar de los casos de abuso sexual, de violación, pero este no es ese. El énfasis está en la atracción que se hace, la seducción, el convencimiento. No es el enamoramiento, no es el fijarse en alguien y hacer las cosas bien para luego casarse y gozar de los placeres que Dios ha concedido dentro del esquema del matrimonio. Aquí es una seducción maliciosa, es un coqueteo, es un engaño con tal de sacar provecho sexual. Es importante entender eso porque, como dije, aquí, aunque haya un consentimiento de parte de la dama, hay un castigo. O sea que no es solamente para el abusador, pastor, que se deben tener límites y debe haber castigo. Bueno, en la mente divina, el valor de la persona es tan alto que se le debe respetar en toda situación. Aún cuando no haya un acto forzoso de intimidad. El valor de la mujer no cambia, no está queriendo implicar que una mujer que ya tiene alguna experiencia sexual antes del matrimonio pierda su valor, sino que está hablando a la mente del varón que solamente usó como objeto a esa dama. ¿Se da cuenta? No es que el Señor esté diciendo que una dama que ha pasado por alguna experiencia sexual previa al matrimonio pierda su valor. No. Hemos hablado varias veces al respecto de cómo Dios le da su lugar y protege a las damas. Aquí está hablando por el abusador, el que engañó, el que sedujo. Está utilizando como un objeto de su propia satisfacción a la dama. Y por eso es que dice, y se acuesta con ella, deberá pagar una dote por ella para que sea su mujer. Es decir, esta dote, ¿a qué se refiere? Esta dote es lo que más adelante y todavía en nuestros días se le llaman unas arras. La dote es este primer pago. Yo sé, no se ofendan, hermanas, no estoy queriendo decir que sean compradas las mujeres o que fueran compradas. Era una manera de asegurar a la doncella, a la señorita, que el varón se haría cargo. Entonces la familia del varón juntaba una cantidad fijada por el padre. De modo que cuando se hacía el compromiso de matrimonio, se entregaba esa cantidad, por varias razones. Si el joven se echaba para atrás, si el joven moría durante el tiempo del compromiso, o si el joven le fallaba y era infiel a la señorita, entonces ella ya tenía una cantidad para subsistir, por lo menos algún tiempo, sin un varón que la protegiera. Esa era la dote, esas eran las arras. Ya le va sonando lo de arras, ¿verdad? Porque lo entendemos del Nuevo Testamento. Ahorita voy para allá. Pero esta era una costumbre para dar seguridad al compromiso, para que no pensaran que estaban jugando y pues solamente de palabras, sino que ya hay una cantidad aquí. Y a veces esa no era solamente cantidad de dinero. Recuerde que para ellos también los bienes eran representados en animales, ¿verdad? El dinero lo representaban los animalitos. Entonces llegaban allí con animales y con especias y con piezas de plata o de oro o de algún otro metal o joyas preciosas, y esa era la dote. Por si el joven en este periodo de estar comprometidos algo le ocurría o se echaba para atrás o era infiel.
Por cierto, es en ese periodo que encontramos en Lucas capítulo 1 que María concibió de nuestro Señor, cuando ya estaba comprometida con José. Y eso explica por qué José quiso dejarla y demás cosas. Pero aquí lo que estamos diciendo en Éxodo 22 es que una manera de cuidar la reputación, el nombre de esta dama que había sido engañada para sacar provecho sexual de ella, era darle una dote que, dice el versículo 16, debía ser pagada para que entonces fuera su mujer. Es decir, a pesar de que ya habían tenido intimidad, todavía se le debía dar la honra de una mujer comprometida. La debía tratar con dignidad. Y entonces hacer las cosas, preparativos y demás, para llegar a una boda. El versículo 17 complementa esta idea de la dignidad. Y si el padre rehúsa dársela, él pagará una cantidad igual a la de la dote de las vírgenes. Y si el padre dice, sí, pero no me gustas para mi hija, y me pagas la dote. O sea, él no se refiere al padre, no se refiere a que el padre se pagaría a sí mismo, se refiere a que aquel individuo de todas maneras no se quedaría con la dama como esposa, pero tendría que dar la dote. Si el padre decía, pues no, mano, no me gustas para mi hija, porque mira lo que hiciste, no la respetaste antes del matrimonio, menos ahorita no. Yo no te quiero para mi hija y me pagas la dote. Una dote, dice allí, de las vírgenes. Es decir, igual que como trataría a la dama si ésta no hubiese sido engañada, seducida para tener intimidad con ella. Permítame detenerme aquí e invitarle a que reflexionemos al respecto. Porque en nuestros días la sociedad se ha degradado tanto que pretende hablar del sexo como una cosa casual. Y así se habla, de sexo casual. Encuentros sexuales entre personas que prácticamente no se conocen, pero que en sus pasiones terminan teniendo intimidad, prácticamente siendo desconocidos. Por supuesto que eso es impensable en la palabra del Señor. Que vas a alguna reunión del trabajo o alguna otra reunión familiar y terminas en la cama con alguien. ¿De dónde sale eso? Un paso atrás, hace unos 35 años, cuando yo todavía no había nacido. No es cierto, ya había nacido. Pero cuando estaba muy chiquito, todavía había ciertas ideas de este tipo acerca de el valor de las personas. Y se menospreciaba. Y se trataba como si hubiese perdido algún valor. En la palabra del Señor la mujer nunca pierde su valor. Mire lo que dice aquí. No está en su virginidad el valor de una persona. Este texto lo dice clarito. Trátala bien. Pero poco a poco, en esta debacle moral de los últimos 30 años, hemos visto que esto ya no importa. Ya no hablemos de valor, ya no hablemos de nada. Ahora es rampante la inmoralidad. Y me detengo un poquito porque sé que son temas que hay que hablar con cuidado. Hay que hablar porque hay muchas orejitas muy jóvenes. Y me voy con tacto. Pero lo que quiero que quede bien claro es que delante del Señor sí hay un valor que hay que cuidar. Y por eso Él exigía, y pagas la dote. Y pagas. Porque esa persona es valiosa. Así como más adelante va a mostrar el valor del extranjero, el valor de la viuda, el valor del huérfano, el valor del que está en necesidad y pide prestado. No lo trates y no le cobres usura, no le cobres interés,
Si vas a ser generoso, sé generoso y no busques cómo exprimir al que ya de por sí tiene necesidad. Hay un trato digno para toda la sociedad. Qué buena lección, qué buen pensamiento para nosotros. Tratar con dignidad a todos los que nos rodean. Ya llegaremos a hablar del extranjero. Pero esta semana en un crucero donde me detuve en un semáforo, pues, se acercaron algunos extranjeros que o vienen de paso por nuestro país o ya vienen de regreso, ya fueron rebotados del país del norte. ¿Ha notado usted las caras de los que están a su alrededor de esos extranjeros? No todas, pero uno que otro. Ya me he encontrado con varios grupos de extranjeros y a veces como mexicanos decimos, no, nosotros no somos racistas, ¿no? ¿De verdad? Se me hace que con los que están hacia arriba, hacia el norte, no, pero con los que están hacia el sur, sí. No todos, pero hay uno que otro que hace caras, que les dice cosas. La dignidad de cada persona, sea de donde sea, y sea su condición cual sea. El Señor estaba previniendo el abuso entre su pueblo, de tal forma que no sacasen provecho sexual unos de los otros. ¿Y sabe qué es lo que más me llama la atención? Que cuando uno va al Nuevo Testamento, también encuentra esto. ¿Quiere ver en dónde? Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4. La dignidad que debemos darnos unos a otros, cuánto más en la familia de la fe. Y piense en lo siguiente, quiero darle un poquito de contexto. La primera carta a los Tesalonicenses fue quizá apenas la segunda carta que escribió el apóstol Pablo. La primera fue Gálatas. Bueno, la primera de todo el Nuevo Testamento fue Santiago, pero escritas por el apóstol Pablo, Gálatas, y luego la primera a los Tesalonicenses. Muy tempranito ya había que tener cuidado con este tipo de situaciones entre cristianos. Acompáñame al capítulo 4 de la primera a los Tesalonicenses, porque dice, por lo demás, hermanos, os rogamos pues y os exhortamos en el Señor Jesús, que como habéis recibido de nosotros instrucciones acerca de la manera en que debéis andar y agradar a Dios, como de hecho ya andáis, así abundéis en ello más y más. Por favor, note que aquí llevamos una mención de Jesús y una mención de Dios. Eso va a ser importante en lo que voy a hacerle ver en un momento. Ya andan agradando al Señor. Se empleó Pablo todo el capítulo 1 de su primera carta a los Tesalonicenses para decir qué buena iglesia son. Pero aquí va a sacar la vara de la disciplina. Pues sabéis qué preceptos os dimos por autoridad del Señor Jesús. 3. Porque esta es la voluntad de Dios. 4. Vuestra santificación, es decir, que os abstengáis de inmoralidad sexual. Que cada uno de vosotros sepa poseer su propio vaso en santificación y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. 5. Y que nadie peque y defraude a su hermano en este asunto, porque el Señor 6 es el vengador de todas estas cosas, como también antes os lo dijimos y advertimos solemnemente. 7. Porque Dios no nos ha llamado a impureza, sino a santificación. Por consiguiente, el que rechaza esto no rechaza a hombres, sino al Dios que os da su Espíritu Santo. 9 y 10. 10 menciones a Dios en alguna de las personas de la Trinidad en apenas 8 versículos. ¿Y sabe por qué? Porque Pablo estaba enfatizando una lección similar a la de Éxodo 22. Tú defraudas a tu hermano, a tu hermana en este punto y te estás metiendo con Dios. Un mal dicho que yo he escuchado, pero que ahorita me sirve para ilustrar es, tienes a Dios por suegro, ni le busques. Te estás metiendo con un hijo de Dios, te estás metiendo con una hija de Dios, ni le busques. Marvel dice que el Capitán América es el primer vengador, pero aquí dice que el Señor es vengador. Te estás metiendo con Él. Ahora, no corramos, le voy a ir desmenuzando esto. ¿Sabéis qué preceptos os dimos, dice el versículo 2, por autoridad del Señor
Jesús. Ustedes saben que esto proviene de Dios mismo, del Señor Jesucristo. Como apóstol, Pablo sí podía decir, estoy hablando en nombre de Jesús. Estoy diciendo algo con la autoridad del propio Cristo porque he sido comisionado por Él como apóstol. Él sí tenía ese tipo de autoridad y de comisión. En nombre del Señor Jesús les dijimos que esta es la voluntad suya, vuestra santificación. El apartarse, el ser cada vez más apartados para Dios, el ser cada vez más santos, esa es la voluntad de Dios para tu vida. Entonces, hermano, cuando hay dudas acerca de la voluntad de Dios, escoge lo que va a traer más santificación. No lo que te va a exponer más al pecado, sino lo que te va a ayudar a ser más santo. Bueno, ahí hay un parámetro para conocer la voluntad de Dios. ¿Esto me va a ayudar a ser más santo o lo otro o lo otro? Lo que me ayuda a ser más santo, eso voy a hacer. Y explica que os abstengáis de inmoralidad sexual. Y la palabra que está traducida allí como inmoralidad es la palabra más general para hablar de todo tipo de pecado sexual. La palabrita en el idioma original allí es porneia, de donde vienen cosas como pornografía. Que todo tipo de pecado sexual te abstengas de él. Ni de andar viendo, ni de andar haciendo, ni de andar participando en nada de eso. Pablo estaba escribiendo una cultura greco-romana hipersexualizada. El culto a los dioses muchas veces conllevaba intimidad sexual. Y al rato en el estudio de Apocalipsis lo vamos a volver a ver. El culto a algunas deidades involucraba el participar en orgías, el participar en bacanales, al dios Baco, donde se bebía muchísimo y venía todo el desenfreno del que habla Efesios capítulo 5, versículo 18. No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, hay pérdida de vergüenza y entonces te atreves a cometer lo que jamás te habías imaginado que cometerías. Pablo estaba escribiendo a esa sociedad hipersexualizada donde además muchos de los pecados sexuales que hoy vemos ya existían en aquellos tiempos, ya se practicaban. Hace no mucho tiempo una revista de ciencia publicó algunos papiros egipcios que parecen haber sido la primera o de las primeras publicaciones pornográficas. Había mucha inmoralidad, al grado que en la mente greco-romana del tiempo de Pablo, tener intimidad con una persona, un dignatario, un funcionario de gobierno, era un honor para ti, aunque fuera de tu propio sexo. No era mal visto que los que podían pagarlo tuvieran sus grupos de amantes. Entonces, aparte de estar casados, tenían 2 o 3 jovencitos, jovencitas o más grandecitos, con el solo propósito los mantenían para tener relaciones íntimas cuando quisieran. Todo eso era parte de la sociedad a la que Pablo estaba escribiendo aquí y de otras iglesias del tiempo. Nosotros no estamos tan lejos. Nos quieren vender zapatos con pornografía en la televisión, ¿cierto o no? Si lo que estás anunciando son zapatos, ¿por qué hay que poner todo lo demás? No entiendo. Bueno, me queda claro por qué lo hacen, pero me ofende que lo hagan. ¿Y ustedes también? Le buscaba a mi hija un videíto con una cancioncita que a ella le gusta y estuve a punto de escribir a cierta compañía para decirles cómo se atreven. Me salió un anuncio que decía disfraces sexys para niñas. Pero qué clase de mente perversa y porquería tienes que tener de pensamiento para hacer disfraces, para que los niños se vean como adultos que buscan atraer al sexo opuesto con su cuerpo. ¿Qué clase de mente perversa? Se les llama pedófilos. Todo eso ya estaba en la sociedad de Pablo.
de sus tiempos, quiero decir. Y por eso les dice que os abstengáis de inmoralidad sexual. La hipersexualización de nuestra sociedad ha llevado incluso que la ropa de niño ya no parezca de niño, ¿cierto? Parecen adultitos. ¿Por qué cree que es? ¿Hacia dónde cree que vamos? ¿Cuál cree que es el siguiente paso en la agenda? Cuando muchos países europeos ya bajaron la edad para tener relaciones íntimas. Para que ya no sea delito, ya no tenga que esperar hasta los 18 años. Y ya los hay. Ahora, pastor, ¿se está desviando? No, no me estoy desviando, le estoy diciendo hacia dónde vamos y como creyentes a lo que nos vamos a enfrentar cada vez más. Está cerca. Y Pablo les dijo que se abstengáis de todo esto. ¿Por qué? Que cada uno sepa cómo poseer su propio vaso en santificación y honor. Algunas versiones dicen que cada uno sepa tener su esposa. Ahí es un cruce de versiones y de traducciones. Le voy a decir porque la palabra que está aquí es la palabra skeuos, que quiere decir recipiente o vaso. Es la palabra que Pablo utilizó en 2 Corintios 4 para decir, pero tenemos este tesoro en skeuos de barro, en vasos de barro. Pero se estaba refiriendo a su propio cuerpo. Ahora, y en el cruce de versiones, cuando usted va a 1 de Pedro capítulo 3, dice Pedro que los varones, versículo 7, deben tener a sus esposas en honor. Entonces hay quien se le ocurrió, bueno, es que si Pedro hablaba de las esposas, aquí Pablo ha de estar hablando de las esposas. Pablo no está hablando a los varones casados. Pablo está hablando a toda la iglesia, hombres y mujeres, solteros y casados, a tener control sobre sus propios cuerpos. En santificación y en honor. En buena reputación. Procuramos la modestia, entre otras cosas, entre otros muchos versículos por este. Procuramos vestir de manera adecuada y modesta. No en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Si vives ardiendo en pasiones, te pareces más a los que no conocen a Dios que al pueblo de Dios, les dice Pablo. ¡Órale! No te andes llamando cristiano si todo el día estás ardiendo en tus pasiones y no tienes control de tu mente y de tus ojos y de tu boca o de tus pulgares para buscar cosas. No te llames, hijo de Dios. Aquí dice que no. Que los que no conocen a Dios hacen esas cosas. Tú como creyente no. Ahora ve el versículo 6. Es de esos escalofriantes por la seriedad, la solemnidad y que nadie peque y defraude. Ese defraude saque provecho por medio de engaños. De lo que está hablando Éxodo 22. Seduce. Que nadie seduzca, que nadie saque provecho de su hermano en este asunto, porque el Señor es el vengador en todas estas cosas, como se los dijimos y advertimos solemnemente. Dios no se va a andar con jueguitos. Pregúntele a la iglesia de Pérgamo, pregúntele a la iglesia de Tiatira, pregúntele a la iglesia de Sardis. ¿Qué les pasó? Particularmente Pérgamo, donde había una mujer que seducía a los varones. Al rato lo vemos. ¿Y qué hizo Dios? Tanto le gusta estar en la cama, la voy a arrojar a la cama, y con ella a todos los que participaron en sus cosas. Una enfermedad grave que terminó en lecho de muerte. Eso quiere decir arrojar en cama. ¿El Señor es vengador o no? Bueno, lo que Dios le dijo a través de Pablo a los tesalonicenses, los de Pérgamo lo constataron. No lo quieras constatar. Respeta la ley de nuestro Dios porque le amas. Respeta a tus hermanos y hermanas porque les amas, y también respeta que eres templo del Espíritu Santo. Ahorita voy allá. Nada más termino en este. Porque Dios no nos ha llamado a impureza, sino a santificación. Por consiguiente, el que rechaza esto no rechaza a hombre, sino al Dios que os da su Espíritu Santo. Es decir, si el Espíritu Santo te guía, entenderás que esta es palabra escrita divina y que entonces merece que
la recibas y obedezcas. Ahora, como ya hablamos del Espíritu de Dios, vaya primero a los Corintios capítulo 6, versículo 16. ¿O no sabéis que el que se une a una ramera es un cuerpo con ella? Porque él dice, los dos vendrán a ser una sola carne. Entonces Pablo nos explica esa frase que aparece en Génesis 2:24, nos dice que allí se habla de la relación íntima. Ser una sola carne es esto. Pero el que se une al Señor es un espíritu con él. Huid de la fornicación. ¿Sabe? El verbo allí en el idioma griego se lo voy a soltar porque se parece al español. Entonces a los que faltaron hoy o no están viendo esto les voy a decir, ¿tú sabes cómo se dice fuga en griego? Fuéguete. Está fácil. Ya se nos queda. Fúguense de la fornicación. Fúguense de la porneia. Ahora, el modo presente quiere decir todo el tiempo. Todo el tiempo mantente huyendo de la inmoralidad. No bajes la guardia. No te relajes. Porque en cualquier momento puede venir la tentación. No bajes la guardia. Hombres y mujeres, no bajemos la guardia. Se sube uno al vagón del metro y se agarra del tubo y ¡ay! Más vale que agache la cabeza o me recargue así porque está lleno aquí de un montón de anuncios. Hermanos, no estoy diciendo que andemos por la calle con los ojos cerrados, estoy diciendo que mantengamos la guardia. Hay cosas que no tenemos por qué andar viendo. Conversaciones que no debemos tener. Le he dicho a los matrimonios que nos han dado el privilegio a mi esposa y a mí de aconsejarles en su camino hacia el matrimonio, en sus lecciones prematrimoniales, les he dicho, tristemente, nos hemos encontrado mi esposa y yo con hermanos que cuando supieron que nos recién casaditos, pues que ya querían que participáramos de algunas conversaciones, porque como ya están casados, ahora sí ya podemos hablar de esto, ¿verdad? No, yo no tengo por qué hablar de esto contigo. Esta conversación es privada entre mi esposa y yo. Y que ahora estemos casados no te da derecho a querer invadir esa privacidad, nuestro lecho matrimonial y teniendo conversaciones de este tipo. ¿Eres hijo de Dios o qué te pasa? Y tristemente me he encontrado con que algunos de los matrimonios aconsejados han tenido la misma experiencia. Es que si hay unos amigos que, ahora que ya supieron que nos casamos, pues quieren que platiquemos de cosas. El pastor John Piper dice algo bien interesante al respecto. Él dice, las películas pueden fingir la muerte, ¿cierto? Películas de guerra y fingen que los dispararon y se murieron. Pero algo que no se puede fingir es la desnudez. El que está desnudo, está desnudo. De chiquito cantaba un cantito que a lo mejor ustedes conocen. Cuidado mis ojitos al mirar. ¿Por qué? Porque Dios arriba está y todo mira hoy. Cuidado mis ojitos al mirar. Cuidado tus ojitos. Cuidado tu cabecita. El órgano sexual más potente del hombre y la mujer se llama cerebro. Y todo pensamiento va a llevar a una acción, y toda acción va a llevar a un hábito, y todo un hábito va a llevar a una esclavitud. Pablo les dijo, manténganse huyendo de la fornicación, de la inmoralidad. Todos los demás pecados que un hombre comete están fuera del cuerpo, pero el fornicario peca contra su propio cuerpo. ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro? Le voy a decir algo. No hay cierto sabor en nuestras reuniones, cuando estamos reunidos, no solamente para alabar al Señor, sino cuando nos vemos aquí en Alegro, ¿verdad? Tiene nuevo café, váyalo a probar, comercial aparte, pero cuando nos reunimos allí, o en casa de alguno, o en otro sitio, ¿no hay como que un cierto sabor diferente? ¿No es diferente reunirse con hermanos amados en la fe que reunirse con otras personas? Y no que esté mal reunirse con otros. Y también lo disfrutamos. Y es de bendición y nos gozamos. Pero hay algo especial entre los hijos de Dios. ¿Cierto o no? ¿O estoy
equivocado. Hay algo especial, ¿verdad? ¿Qué cree que es? Es la presencia del Señor entre nosotros, hermano. Es que esté el Señor en ti y está en mí. Eso hace una diferencia abismal. Porque eres templo del Espíritu Santo. Sí, el Señor es omnipresente, pero en dones y en fruto espiritual se manifiesta en sus hijos. Entonces eso hace diferente nuestra reunión. Porque eres templo del Espíritu Santo. Porque de manera especial la presencia de Dios es notoria en aquellos que somos sus hijos. Escuchen esto. Versículo 20. Pues por precio habéis sido comprados. Por tanto, glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Cristo compró tu espíritu, tu alma, pues, la misma cosa. Pero también compró tu cuerpo. A ver, va otra vez. Cristo murió para comprar nuestra alma, pero también para comprar nuestro cuerpo. Ahora le pertenece. Es suyo. Es su instrumento. Es de Dios. Por eso esta sección bien podría estar en la anterior que habla del robo en el capítulo 22 de Éxodo. Porque es un robarle a la otra persona parte de su dignidad. Una doncella que hubiese sido llevada al lecho íntimo por engaños, probablemente tendría dificultad para encontrar un esposo más adelante, y por eso había que darle una dote. Algo que de alguna manera resarciera el daño. Pero también se le estaba robando a Dios algo que le pertenece a Él, que es el cuerpo de esa otra persona. El Señor es vengador, porque le pertenece a Él, porque Cristo murió por Él, porque Cristo murió por ella. Lo he dicho aquí, una historia que no me dijo el amigo de un primo, no. Que le escuché cercana, en cortito. Un pastor recién terminado en sus estudios, soltero, guapetón, del cual dos señoritas hicieron una apuesta a ver quién lo seducía primero. Y tristemente hubo quien ganó la apuesta. Así que esto va de hombres a mujeres y de mujeres a hombres también. Cuídese, cuídate. En uno de sus comentarios, el comentarista Warren Beersby dice que un hotel que fue sede de una convención muy grande de pastores reportó un récord, algo histórico, en la compra de películas de pago por evento pornográficas en la semana que esos pastores se hospedaron allí. Así que va para todos. Vio lo que ocurrió esta semana con la Convención Bautista del Sur de los Estados Unidos, con 16 millones de afiliados, y el reporte que salió de una larga lista de pastores, ejecutivos y funcionarios involucrados en acoso, violación sexual. ¿Se da cuenta? O nos cuidamos, o terminamos como los de Pérgamo, Tiatira, Sardis. Pero eso es tema del rato. Aquí el tema es Éxodo. Regrésese a Éxodo 22, por favor. Porque ahora que tengo ya toda su atención, quiero llevarle a tres versículos tremendos. Vea lo que dice el 17, 18 y 19. Perdón, 18
19 y 20. No dejarás con vida a la hechicera. A cualquiera que se eche con un animal, ciertamente se le dará muerte. El que ofrezca sacrificio a otro Dios, que no sea el Señor, será destruido por completo. 3 pecados que se castigaban con pena de muerte. El pecado de la hechicería, la brujería, el pecado del bestialismo y el pecado de la idolatría. Igual de solemnes que los anteriores. ¿Por qué? ¿Y por qué este castigo tan tajante? Acábalos. No los dejes vivos. El lenguaje que emplea es tan contundente como el de los 10 mandamientos. No harás esto, no harás aquello. Estos también dice, no dejarás con vida. Tendría que morir cualquier persona que estuviese practicando la hechicería. ¿Y por qué? ¿Qué de grave tiene la hechicería? Bueno, le voy a dar algunos versículos de ejemplo. Vaya a Levítico capítulo 19, versículo 26. Vea cómo Dios guarda la dignidad. Lo vimos en el caso del sacar provecho sexual. Pero ahora fíjese aquí. Levítico 19, versículo 26 dice, no comeréis cosa alguna con su sangre, ni seréis adivinos, ni agoreros. Tal parece que este comer cosa con sangre era parte de los rituales de los agoreros y de los adivinos. Y lo vemos, hermanos, que en nuestras culturas prehispánicas no se bañaban en sangre. No se cubrían con la piel del que habían sacrificado y cosas de esas horrendas. Si quieres más detalles de eso, pregúntenle al pastor y sáquenle el experto. Yo sé unas cuantas cositas que me ha enseñado. Me ha enseñado más que todo lo que aprendí en la escuela. Sabe bastante. Pero bájese ahora al versículo 31. No os volváis a los medium ni a los espiritistas, ni los busquéis para ser contaminados por ellos. Yo soy el Señor vuestro Dios. No le andes buscando al que te quiere decir el futuro o al que te quiere poner en contacto con el espíritu de no sé quién. No lo hagas. El que lo haga tiene que morir. No hay de más. Sigamos en Levítico, pero ahora el capítulo 20, versículo 6. En cuanto a la persona que vaya a los medium o a los espiritistas para prostituirse en pos de ellos, también pondré mi rostro contra esa persona y lo cortaré entre su pueblo. No solo el que lo practica, sino el que lo busque. Y fíjese el lenguaje que emplea para prostituirse. Se está degradando a sí mismo. Ándele, ya caímos, ¿por qué le estoy llevando para allá? Hay este hilo que corre entre estos versículos, hay una dignidad. Cuando procuras por algún medio, o medium, ya que estamos en eso, el conocer el futuro, el manipular el futuro, el entrar en contacto con algún espíritu inmundo, estás degradándote a ti mismo. Te estás prostituyendo, dice el Señor. Estás perdiendo tu valor. Estás asesinando tu alma. Estás llegando a los puntos más bajos del pecado. Quien hace esto demuestra que no confía en Dios, que quiere conocer, si es que Dios concediera, ¿verdad?, el conocimiento del futuro, que quiere saber qué viene más allá, que se vuelve al zodiaco, que se vuelve a las cartas, al tarot, al agorero, a los que leen el café, el agua. Ese es el agorero, por eso agua, agorero. Los que leen los huesos, los que echan los dados y todas esas
formas satánicas de querer conocer lo que solamente Dios conoce. ¿Qué le parece el capítulo 20-27 de Levítico? Si hay un médium o espiritista entre ellos, hombre o mujer, ciertamente han de morir, serán apedreados, su culpa de sangre sea sobre ellos. Me los vas a matar por medio del apedreamiento y nadie va a sentir ni remordimiento. Eso quiere decir que su sangre es sobre ellos, ¿eh? Nadie tiene por qué sentir culpa. ¿Ha visto usted cómo se mata a las personas por apedreamiento? ¿Ha visto videos de cómo los musulmanes llevan a cabo este tipo de muerte? No es bonito, es horroroso, es excesivamente gráfico. No le digo que lo ande viendo, mejor no lo busque. Pero ¿por qué tenía que ser esta escena donde con toda intención y voluntad el pueblo tomaría piedras y apedrearía a otra persona? ¿Por qué lo están viendo sufrir y le siguen y le siguen? Y mire que se necesita tener primero puntería y luego fuerza. Porque si no va a ser un castigo larguísimo. ¿Por qué esa tortura que termina en pena de muerte? Porque es algo grave delante de Dios. Porque no es cualquier cosa. Quererle pretender a manipular la voluntad de Dios o a saber lo que solo Él sabe. Quererte ensoberbecer delante de tu Dios. No le busques. Te degrada. ¿Quieres saber qué otro pecado degrada? Éxodo 22:19. A cualquiera que se eche con un animal, ciertamente se le dará muerte. Cualquiera que se eche. Y hay otros textos, hermanos, acerca de la brujería. Usted puede hacer una consulta. Solamente le estoy dando algunos ejemplos. A cualquiera que se eche con un animal, ciertamente se le dará muerte. Y uno como creyente dice, pero ¿en qué cabeza cabe? ¿Cómo crees? Bueno, sí hay quien lo hace. Ya hay burdeles en Europa con animalitos. O sea, como prostíbulos pero con animales. Pregúntele a Rumania, pregúntele a Hungría, pregúntele a Finlandia, pregúntele a Dinamarca. Un amigo que visitó Holanda regresó horrorizado. De decir, pues como no sabía por dónde andaba, pasé por la zona roja y prácticamente tuve que conducir con los ojos cerrados. ¿Qué dice la palabra del Señor? Bueno, dice, y también en el libro de Levítico se reiteran estas cosas. Levítico 18, versículo 23, dice, no te ayuntarás con ningún animal contaminándote con él, ni mujer alguna se pondrá delante de un animal para ayuntarse con él. Es una perversión. Estás trastornando tu mente. ¿No te das cuenta que es una bestia, que es un animal? Tú eres por lo menos, portador de la imagen divina. Y como hijo de Dios eres templo del Espíritu Santo, pero si no eres hijo de Dios, al menos eres portador de la imagen divina. ¿Cómo se te ocurre comportarte como un animal? Como una bestia. Además, allá abajito. Versículo 24 y 25, no os contaminéis con ninguna de estas cosas, porque por todas estas cosas se han contaminado las naciones que voy a echar de delante de vosotros, porque esta tierra se ha corrompido, por tanto he castigado su iniquidad sobre ella y la tierra ha vomitado a sus moradores. Una de las razones por la que ustedes, pueblo de Israel, los voy a utilizar para invadir aquellas naciones es porque han cometido estas cosas. No era extraño, y se han encontrado hallazgos arqueológicos de que esto era también parte de rituales idólatras. Una forma de tener comunión con los dioses era tener intimidad con animales.
¿Te das cuenta de cómo se degrada? ¿Te das cuenta cómo Dios guarda la dignidad? No hagas estas cosas. Tienes un alto valor. Eres portador de la imagen divina y entre creyentes eres un hijo de Dios. Y aunque la sociedad lo normalizara, para nosotros no. Háganle como quieran. Así como han normalizado otras cosas, la palabra de Dios dice lo que dice y no va a cambiar, y ese es nuestro estándar de vida. No lo que la sociedad diga que es legal o es ilegal. Por último, Éxodo 22, 20. Al que ofrezca sacrificio a otro Dios que no sea el Señor, será destruido por completo. El lenguaje allí que se emplea para hablar de destrucción fue el que se empleó después en la conquista. Por ejemplo, en Josué capítulo 11, versículo 20, es un arrasar. No dejes viva ni su memoria. El idólatra no tiene por qué. Hay un solo Dios. Y entre ustedes no me lo vas a dejar vivo. No, ni guardes su memoria. Acábalo. Josué 11:20 dice eso. Emplea el mismo verbo, arrasarlos, acabarlos. ¿Qué tan grave es el pecado de la idolatría? Bueno, permítame aterrizar. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy el Señor tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. No tendrás otros dioses delante de mí. Yo te saqué, no tienes otros dioses. Todo me lo debes a mí. Tú eras un pueblo esclavo. Tú vivías bajo opresión. Yo soy el Dios que te saqué. No los dioses egipcios, a todos ellos los derroté y los humillé. Me sirves a mí y nada más a mí. Es este sentido de exclusividad de nuestro Dios, de demanda total, lo que lleva a no tener dioses delante de Él. Y uno podría decir: no, pastor, no se preocupe. Todas las estampitas las rompí el día que creí en Cristo. Es más, agarré el bat de béisbol y a la virgencita me la puse por allá. ¿Y qué tal los de aquí? Como decía Juan Calvino, el corazón es una fábrica de ídolos. ¿Qué tal los ídolos de aquí? ¿Qué tal el ídolo de la familia? Cuando la familia me es más importante que Dios. Cuando pongo todas mis esperanzas de que mi felicidad está en el bienestar de ellos. Mientras que ellos estén bien, mi vida será feliz. Pero tu vida es feliz en Cristo, no en las circunstancias de tu familia. ¿Qué tal el ídolo de la comodidad? Mientras que esté cómodo, mientras que no esté padeciendo una enfermedad agobiante, azarosa, ¿qué tal el ídolo del dinero? Mientras que tengo una reservita por si algo ocurre, mientras que hay algo allí. ¿Y qué tal que eso desaparece mañana? No pongas tu esperanza en eso como si fuera tu Dios. No lo hagas un ídolo. Dios no acepta competidores. Porque a lo demás, quizá los otros pecados que hemos visto hoy diríamos: bueno, pasa nada. ¿Y qué tal este? Porque el Señor no quiere medio corazón, sino uno completo, completito. Qué buen momento entonces para decirle al Señor: Señor, examíname y ve si hay en mí camino de maldad y guíame al camino eterno. Lo hacemos. Padre, gracias porque tú cuidas de nosotros, porque has dado mandatos para guardar el cuerpo y guardar el alma. Por eso rogamos, Señor, examínanos. Queremos ser absolutamente y completamente tuyos. Ayúdanos, Señor. Manténnos en tu camino. Que tu Santo Espíritu, en uso de tu santa palabra, nos mantenga en el camino de la santidad. Ayúdanos a huir de todo el pecado que nos
rodea, pero también del pecado que todavía se busca revelar dentro de nosotros. Que llevemos todo pensamiento cautivo a Cristo Jesús. En Él estamos completos. Haz de nosotros un pueblo cada vez más santo, Señor. Para tu honra, para tu gloria, para la proclamación de tu bendito evangelio a todas las naciones. Amén. Déjeme decirle una cosita. Ahorita al terminar nuestro servicio, estamos todos invitados a festejar el cumpleaños de Saúl.